Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor. Y bueno, quería decirles que no me olvido ni por un momento en cuanto a nuestro origen eh, judío hebreo. No me olvido. Lo que pasa que, bueno, he hecho muchos vídeos acerca de ello y ahora lo que voy a hacer es tratar de presentarlos, bueno, pues de una forma diferente, pero con el contenido que ya muchas veces hemos dicho. Ahora, hay vídeos que tienen una contundencia muy importante, como el que les voy a mostrar ahora, que me gustaría, sinceramente, que a todos aquellos que están interesados en conocer el verdadero origen de los gitanos, pues lo vieran con detalle. ¿Por qué? Porque tenemos documentos muy importantes que mostrarles. Estos documentos tienen una contundencia tremenda desde el momento de su misma entrada en Alemania en el 1417. Y vamos mostrando uno por uno todos los documentos hasta llegar a España, documentos que certifican que el origen de los gitanos primitivos era, sin duda alguna, hebreo. Eso lo demuestran los documentos de los estudios que se hicieron cuando ellos entraron en Alemania, que está el diccionario de Rosberg y el Liber Vagatorum, y también lo que dijo Lutero acerca del idioma de los gitanos. Aparte de todo ello, los gitanos hasta en sus tumbas pusieron letreros que dijeron que venían del Egipto Menor o el Egipto Bajo, por activa y por pasiva. Y yo he dicho que los gitanos no mintieron cuando decían que vinieron de Egipto. Un gitano no va a mentir sobre su tumba. Los gitanos, que son gitanos auténticos, saben que eso no es posible. Que un gitano mienta en su tumba diciendo que viene de Egipto y que luego eso sea mentira, eso no es posible. Los gitanos que me escuchan me entienden. Y aquellos que no son gitanos, pero que conocen, porque lo han estudiado, las leyes y costumbres gitanas, también lo tienen que saber. Y si no lo saben, es que no conocen al pueblo gitano. Así que por eso, todos los documentos que estamos mostrando aquí en este vídeo y que inclusive los pueden consultar, todos dicen que los gitanos venían del Egipto Menor. Esto es muy importante porque desbarata el origen indio de los gitanos, que los gitanos, algunos, pudieron pasar por la India, pero no son de India. Aunque yo ya lo he dicho por activa y por pasiva, que tengo muchísimas dudas que ni siquiera los gitanos pasaran por la India. No se puede basar en el idioma el origen de un pueblo, porque además es que las palabras que dicen que tiene del sánscrito el calor romaní, no, para mi juicio no es cierto, sino que son del avéstico, que era el idioma que se hablaba en Persia, señores, y también tiene palabras del pérsico. Así que las palabras que dice que son del sánscrito son del avéstico. Esto demostraría que los gitanos nunca han pasado por India. Ahora, es posible que algunos de ellos pasaran, alguna tribu, pero no todas. Desde luego los gitanos españoles, el gitano español no pasó. El gitano español vino de Egipto, fue al imperio bizantino y de allí emigró a Europa, siempre huyendo de la persecución en aquel momento del Islam, porque los gitanos pues se habían convertido al cristianismo. Y luego después volvieron al judaísmo, hicieron una mezcla de judaísmo y cristianismo, pero no practicaban el catolicismo. Cuando llegan a Europa, realmente se tienen que someter para no ser perseguidos porque ellos practicaban el judaísmo en cuanto a los alimentos, no comían alimentos inmundos. Ahí lo detalla historiadores como Elie Cohen, el judío Elie Cohen, y otros más.
y guardaban el Sabbat, pero cuando llegan a Europa, evidentemente todo esto cambia radicalmente, como cambió también la de los propios judíos, ¿verdad? Sí, me atrevo a decir que inclusive los judíos perdieron más la ley mosaica que los gitanos, que son la casa de Israel. Los gitanos todavía a día de hoy siguen guardando hasta el conocimiento que tienen la pureza de la ley mosaica en muchos casos, ¿verdad? Y el pueblo judío lo ha perdido totalmente. Ni el judaísmo siquiera lo guarda. Así que todo esto es muy importante. Les invito a ver el vídeo con detalle. Hay dos vídeos. El último hablamos acerca del hebreo, en este también, pero en el último ampliamos un poco. Por favor, si estás interesado, no dejes de ver el vídeo. Es muy importante que lo veas hasta el final, poder entender los documentos, las palabras que dijeron los gitanos, los investigadores, todo esto lo damos ahí. Así que por favor, escúchalo y espero que te sea de mucha ayuda y bendición también. Dios te bendiga. Desde la llegada de los gitanos a Europa, se ha especulado cientos de veces sobre su origen. La mayoría de los investigadores no tuvieron en cuenta las declaraciones de los primitivos gitanos. Los gitanos repitieron una y mil veces que venían del Egipto Menor o Bajo, y según nos narra el documento del Ayuntamiento de Arras en Francia, que explica la llegada de los gitanos a esa ciudad en 1421. Jean-Yves, hablando del contenido de este documento de Arras, nos dice: cuando llegaron a Arras, les recibieron la gente armada. El que iba al frente del grupo de los gitanos, y que era el jefe de ellos, presentó una recomendación de un emperador y fueron muy bien recibidos. La municipalidad les ayudó dándoles cerveza y carbón. Jean-Yves sigue diciendo que el documento de Arras dice: aparecieron en París penitentes de Egipto echados fuera por los sarracenos. Este dato es muy importante porque nos da la clave del motivo de la salida de los gitanos de Egipto. El documento dice que fueron echados por los sarracenos. ¿Quién eran los sarracenos? Eran los antiguos árabes de la religión musulmana que en aquellos años se llamaban sarracenos, y no fue hasta el siglo XII cuando se les llamó musulmanes. Desde el año 641 hasta 1517, Egipto fue gobernado por los árabes de la religión islámica, posteriormente por la dinastía de los fatimíes, luego por la insigne figura del kurdo Saladino y por último por la dinastía de los mamelucos, antiguos esclavos del ejército de Saladino. Así podemos entender por lo que cuentan los propios gitanos que salieron de Egipto huyendo de la persecución musulmana. Otro documento importante que justifica que los gitanos vinieron de Egipto es el documento firmado por Alfonso V el 12 de enero de 1425, donde firmó un salvoconducto a nombre de Don Juan del Egipto Menor. Otro de los documentos figura en los archivos del municipio de Jaca, Huesca, Protocolo de Sancho de Arto. Está fechado el 23 de mayo de 1435 y nos cuenta la llegada de Tomás, conde del Pequeño Egipto. El
9 de junio de 1447, María de Castilla, lugarteniente de su marido Alfonso V, concede un salvoconducto para pasar por Cataluña a una numerosa caravana de gitanos comandada por el duque Andrés y los condes don Tomás, don Pedro y don Martín de Egipto Menor. El mismo día 9 de junio de 1447 se anota en el Manual de Novatos Ardidos, vulgarmente llamado Dietari de l'Antics Consell Barcelonés. El documento dice así: el día presente entraron en la presente ciudad un duque y un conde con gran multitud de egipcios o bohemianos, gente triste y de mala fragua, y se mantenían mucho del devenir venturas de la gente. El 23 de mayo de 1460 los consejeros de Igualada emiten un salvoconducto al conde Jaime de Egipto Menor, destinado a los oficiales reales, para recomendarlo. El documento dice: el ilustre conde Jaime, cristiano y católico verdadero del Egipto Menor, con cierto número de hombres y mujeres y muchas criaturas, yendo a caminar en romería del glorioso Santiago Apóstol de Galicia y otros santuarios. El 1 de julio de 1477 el rey Juan II concede en la ciudad de Barcelona un salvoconducto al conde Martín, capitán o conductor de los bohemianos del Pequeño Egipto. Este documento se encuentra en el archivo de la Corona de Aragón, en la Cancillería Real, registro 3391, folio 7 recto y verso. Podríamos seguir citando muchos más documentos de la llegada de los gitanos, y en todos se menciona que vienen del Egipto Menor. Pero para aclarar aún más el origen de los gitanos, debemos remontarnos al año 1417, año en que aparecen en Alemania los primeros gitanos. La Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americano, publicado en 1925 en Barcelona, por hijos de Espasa, en el tomo 36, página 217 dice: Münster, escritor de aquella época, relata que en 1417 comenzaron a verse en Alemania gentes disformes por su negrura, quemados por el sol. La enciclopedia citada declara lo que Münster dijo sobre los gitanos y dice así: 26 años hace que yo examiné a los principales de esta gente y con dificultad logré ver ciertas cartas que ellos se gloriaban de tener de los emperadores. Vi una del emperador Segismundo, en la que se decía que sus mayores en el Egipto Menor, abandonando el cristianismo y se hicieron paganos, después se arrepintieron de este delito y en penitencia peregrinaron algunos años. En la misma página de la Enciclopedia Universal citada, nos dice que las primeras bandas de gitanos que aparecen en Alemania son las siguientes: Banda del rey Sindel, Banda del duque Andrés, Banda del duque Mihaly, Banda del duque Panuel. Es importante señalar que este dato es muy certero, ya que existen monumentos históricos del paso de estas bandas por Alemania. Martin Crusius, propiamente Martin Kraus o Kraub, fue un humanista, historiador y filólogo alemán nacido el 19 de septiembre de 1526 en Grafenberg, cerca de Erlangen, y fallecido el 25 de febrero o el 6 de marzo de 1607 en Tubinga. En sus publicaciones tituladas Annales Suebici, escribe sobre los monumentos existentes de estas bandas de gitanos. Otro historiador de la época fue Gaben Kober, que según nos dice el catálogo de inscripción distrito Odenwald, Gaben Kober visitó la tumba del duque Panuel, posteriormente a Martin Crusius, y dice que se trataba de una gran placa en la tumba de Panuel, que cuando la visita estaba dañada, pero pudo leer entrecortada y en su lectura omite una parte que sí detalló Martin Crusius, completamente la parte recortada, y Martín nos transmitió el siguiente texto del monumento de la tumba Panuel, y dice así: cuando la gente contó el bendito nacimiento de Cristo, el día de San Sebastián, murió el príncipe y señor de alta cuna, señor Panuel, duque Egipto y señor, del mismo país, al noble señor el señor Panuel, duque del Bajo Egipto y señor del Cuerno del Ciervo.
El segundo fue dirigido en 1453 en Bautma, en memoria del conde Pedro del Pequeño Egipto. El tercero fue levantado en 1498 para honrar la memoria del conde Juan del Bajo Egipto. Sobre las dos primeras se hallan esculpidos dos curiosos blasones, figura o pieza que compone un escudo de honor y alegría más gloria. Además de estos datos, hay otros documentos de una importancia vital. Uno de esos documentos es el Liber Vagatorum. El original de este libro se encuentra en la Catedral de Basilea y es de fecha 1475, y cuya obra es guardada en la biblioteca de esa ciudad. El Liber Vagatorum consta de un diccionario Roswell alemán con 219 entradas, aumentando en ediciones posteriores. Este diccionario Roswell alemán es la consecuencia de las primeras investigaciones sobre los gitanos en 1422 en Alemania. Ese diccionario se publicó en 1510 y posteriormente se publicó unas 30 veces en ediciones distintas. Todos los hebraístas de aquella época dijeron que estos gitanos, llamados en alemán Zigeuner, en realidad eran judíos. El motivo del por qué decían esto era debido a que el diccionario de Roswell, que son palabras que se recogieron de los primitivos gitanos, estaban lleno de palabras hebreas. El libro La experiencia judía alemana revisada, publicado por Steven E. Aschheim y Vivian Liska en 2015 en colaboración con Leo Baeck Institute Jerusalén, en la página 64 dice: el cristiano hebraísta Christopher Wagenseil afirmaba en 1705, en sus notificaciones sobre algunos asuntos relacionados con la judería común, que los primeros gitanos eran de hecho judíos que huyeron a los bosques después de haber sido acusados en el siglo XIV de envenenar pozos, afirmando que habían venido de Egipto, predecir el futuro y la prevención de incendios. Reanudaron una vida sedentaria. Como prueba, Wagenseil dice que los gitanos no eran desconocidos antes del siglo XIV. El lenguaje de gitanos contemporáneos estaba lleno de palabras hebreas y sus amuletos utiliza fórmulas cabalísticas. Wagenseil, 1705. El libro titulado Un Goy que habla en yiddish, los cristianos y los judíos. En la página 104 dice: contento con los resultados de su investigación lingüística, Wagenseil reafirma su teoría que los primeros gitanos en Alemania eran de hecho judíos. De otra manera dice: ¿de dónde vendrían tantas palabras hebreas en tan pocas palabras alemanas, sino de los judíos, sobre todo en una época cuando los gitanos sobresalían, dado que casi nadie en esa época era competente en hebreo, excepto los judíos? Finalmente, en caso de que alguien pensaría que esta explicación faltase algo, Wagenseil apoya su análisis histórico con una indicación de la situación lingüística en su propia era, asegurando que esta Roswell gitana, esta mezclada de hebreo y alemán juntado de cualquier manera, muestra una afinidad sin paliativos con el idioma hablado por los judíos en toda Alemania. Para Wagenseil, en otras palabras, no es solamente la existencia de las raíces hebraicas en la lengua de los gitanos, alegada que comprueba su origen judío, sino también su afinidad estrecha con el yiddish, la lengua de los judíos alemanes en su propia era. Christopher Wagenseil nació el 26 de noviembre de 1633 y murió el 9 de octubre de 1705. Fue un célebre profesor de lenguas orientales y especialmente experto en lengua hebrea. Martín Lutero en 1528 publicó un libro titulado El falso mendigo y la privilidad. En dicho libro escribió sobre el diccionario de Roswell y dijo: por cierto, tal lenguaje de Lampa proviene de los judíos, porque muchas palabras hebreas aparecen en él, como bien lo notarán los que entienden del hebreo. Este caló romaní que tiene en su léxico estas palabras hebreas, solo lo tienen el caló romaní de los gitanos españoles. Lo sabemos con certeza porque de los romanís
que se hablan en el mundo, el único que tiene esas palabras que dicen Christopher Van Helsel, Lutero y otros son los gitanos españoles, en especial los que llegaron a Barcelona el 9 de junio de 1447. La verdad que la contundencia de las pruebas, de los documentos y de los archivos que hay a lo largo y ancho de este país, España, demuestran con seguridad y certifican que los gitanos vinieron del Egipto Menor. No solamente porque esos documentos están en España, sino que también están esas pruebas en Alemania, en Suiza y en otros países. Y en todos esos países, todos los documentos dicen que los gitanos vinieron del Egipto Menor. Ahora, hay algunos que han querido dejar a los gitanos como mentirosos, pero los gitanos dijeron la verdad. Venían del Egipto Menor, o Bajo, como se le llamaba. ¿Qué prueba tenemos acerca de esto? Para mí, la certeza es que los gitanos decían la verdad. En aquella época eran unos tiempos dorados que tuvieron los gitanos. Ese tiempo dorado de los gitanos más o menos abarcó desde el 1417 que entran hasta que se dicta la primera pragmática en Medina del Campo en el 1499 contra los gitanos, y a partir de ahí en todos los países de Europa comienzan a hacer lo mismo. Así que durante esa época los gitanos estuvieron bien, tenían buenos negocios, les ayudaban donde quiera que iban, porque ellos decían que eran peregrinos en favor de la fe cristiana, y esto hacía que les ayudaran. Así que no había motivo para que los ocultaran de dónde venían. Ahora, una de las pruebas más evidentes y más que los documentos, y los gitanos me van a entender y me van a comprender, es que hay 4 tumbas de los primeros gitanos, donde en ellas, en la tumba, en la lápida, se certifica que vinieron del Egipto Menor. Y ahora, como gitano, mentir sobre la tumba de un muerto gitano, ¿crees que eso es posible? Cualquier gitano que me esté escuchando sabe que eso no es posible. Que mientan de esa manera en su tumba, eso es completamente inconcebible. Así que dijeron la verdad, venían del Egipto Menor. Algunos dicen que primero fueron al Imperio Bizantino y después vinieron a Europa. Y también están diciendo otros que realmente una parte de esos gitanos provenían de los judíos que se escondieron en los bosques de Alemania y en varios sitios de Europa debido a la persecución que hubo, porque les echaron la culpa de la peste bubónica. Y de eso tenemos pruebas, porque aparte de que los gitanos españoles y otros más que fueron para Rusia y otros que quedaron en Alemania descienden de estos gitanos, los gitanos llamados Zigeuner, que se pronuncia Sigoine, pues también hay enterrados en el cementerio de Praga, en el cementerio judío de Praga. Ahí hay enterrados Sigoiner como judíos. En Praga había una sinagoga gitana. Había un barrio, en el barrio judío, que le llamaban gitanos, pero que eran judíos. Hay nombres, hay tumbas, hay detalles. Es tremendo. Y esos también descienden de esos gitanos que entraron de Alemania, porque eran lo mismo. Así que la contundencia realmente de todo lo que estamos diciendo es tremendo.
Es impresionante. Bueno, Dios les bendiga. Les saludo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, hermanos, estamos descubriendo día a día, momento a momento, cada vez muchísimos más datos acerca del origen de los gitanos. Atención, porque lo que traemos ahora es muy importante, porque estamos descubriendo que realmente son varios los grupos que ya podemos determinar que llegaron a Europa. Otros no llegaron. Y aquí, atención, está la diferencia. No llegaron porque ya estaban en Europa. Por lo tanto, podemos determinar de que hay varios grupos. Uno de ellos son los que llegan del Imperio Bizantino, que parece ser que se le llamó los griegos. Otros que ya estaban aquí, en Europa, que le llamaron egipcios y bohemios. Y otros que vienen de Etiopía, no de la India. A estos que son de Etiopía se les llamó que eran de la India, pero no dijeron la verdad, porque no hubo ni uno solo que dijera que venía de India, sino que era de Etiopía, lo cual es completamente distinto. De cualquier manera, cualquiera de estos grupos, quiero que sepan que son todos igualmente de origen hebreo judío. Ahora, la diferencia está, y por eso también podemos hablar de la diferencia del caló y el romaní, el mismo idioma, el mismo origen, pero que debido a que unos vienen de diferentes países del mundo, pues tienen algunas palabras que ya han sido distorsionadas, que es el romaní, y otro es el caló, que no es que viene de fuera, sino que son de los judíos que ya estaban en Europa y que se hicieron llamar gitanos, y esos son los que hablan el caló, es decir, los gitanos españoles. ¿Cómo podemos determinar que esto realmente es así? Bueno, vamos a estudiarlo. Por ejemplo, en el 2022, nada menos que la Universidad de Oxford ha publicado este libro de la judía Lydia Goer. La judía Lydia Goer, que nació en Inglaterra, viene de Alemania. Escaparon del Holocausto por milagro. Su padre nació en 1931. Al año siguiente, el abuelo de Lydia Goer decidió cambiarse a vivir a Alemania, lo cual se entiende que libraron la vida porque, muchos judíos ciertamente se marcharon antes del Holocausto, previniendo de que podía pasar. Bien, pues la Universidad de Oxford ha publicado el libro que ha escrito Lydia Goer sobre el origen de los gitanos. En él detalla que los gitanos son de origen hebreo judío y que estos gitanos de Alemania, que son los primeros que llegan y se manifiestan, aunque se les llama gitanos, se les dice que son gitanos, que son judíos disfrazados. Estos datos los recoge el Liber Vagatorum, un libro que se escribió por el año 1422 y recoge palabras de estos supuestos gitanos, y por eso se determina que en realidad son judíos, porque su lenguaje les delata. En ese libro Liber Vagatorum se recoge pues varias palabras, porque por ejemplo tenían la palabra Adón, Adonai, para decir Dios, tenían la palabra Gallé, tenían la palabra Ajal, que es para comer, que es la palabra Jayar, que decimos los gitanos españoles, y así algunas palabras que ahora les iré poniendo más adelante, por lo cual todos los historiadores lingüistas dijeron que estos gitanos realmente eran judíos. Entre ellos está Lutero. Es decir, el Liber Vagatorum se publicó en 1510. En 1528, Lutero publica un comentario hablando sobre el Liber Vagatorum, analiza las palabras
porque él sabía hebreo y dice, realmente estos son judíos. Y así encontramos a lo largo de los siglos, ¿verdad? Pues que todos han dicho que aquellos primeros gitanos que aparecen en Alemania en el 1422 y que eran pues bastantes, realmente eran judíos, y eran los judíos perseguidos en 1348 como consecuencia de la peste negra, que les culparon a los judíos de haber envenenado los pozos, y por eso decían, los que no son judíos mueren por miles, y sin embargo los judíos no mueren de ellos apenas ninguno. Hubo masacres terriblemente contra los judíos, poblaciones enteras los arrasaron, aún los jueces también dictaban muerte, los quemaban vivos. Así que lo que sucede es que unas cuantas familias judías huyen al bosque, se esconden mientras hay esa tormenta, y algunos dicen que estuvieron escondidos y viviendo de lo que podían durante 15 años, otros dicen que mucho más, que cuando pasó aquella tormenta, entonces ellos decidieron salir de su escondite, pero en esta ocasión no quisieron decir que eran judíos y se inventaron unas cuantas palabras totalmente diferentes, lo suficiente para camuflar su idioma. Lo que ocurre que no pudieron camuflar todo porque era muy difícil. Entonces aquellos que eran expertos y lingüistas hebreos inmediatamente distinguieron que aquellas palabras eran hebreas. Así, la manera de determinar quiénes son estos gitanos es por el idioma. Y ahora les muestro una comparativa a continuación de las cosas que se dijeron y de las cosas que dice este nuevo libro y del lenguaje, que verán cómo es idéntico igual al caló de los españoles. Porque yo sostengo que estos judíos de Alemania, que ya la historia también lo dice, que eran las bandas del rey Zindel, que se llamó también Zundel, que era la banda de Miali, la banda del duque Penuel y András, los cuales vinieron a España, y otros se quedaron en Alemania y otros fueron para Rusia. Por eso hay gitanos como los Sinti, que tienen el mismo lenguaje que el caló español, exactamente el mismo, las mismas palabras. Entonces vamos a distinguir que todos los que tienen esas palabras que tiene el libro Bagatonum son los descendientes de aquellos judíos, que los gitanos Ron y los demás, que ya hablaré en otro vídeo ampliamente acerca de ellos, igualmente son totalmente hebreos judíos, sin duda alguna, ¿verdad? Pero ahora vamos a distinguir esto. Luego me tienen que llegar las traducciones, las primeras traducciones del rabino de Praga, el que enterró a algunos de aquellos judíos gitanos en el cementerio de Praga, y también de Mangesil, que es muy importante. Así que ya tenemos documentos de rabinos actuales que dice que los gitanos son judíos hebreos, y rabinos de aquella época que también lo certificaron. O sea, algo tremendamente impresionante. Así que ahora le dejo con todas estas palabras judías hebreas y algunas cosas más que se dijeron de los libros. Por favor, léelo y escúchalo con atención. Que Dios os bendiga.